Ya, ya puedes comenzar. Ok. Eh, Ahí se ve, ¿verdad? Ujú, sí. Ok, pues, pues buenos días. Yo soy Samuel Joshua Márquez Galito. Soy estudiante de la Escuela Superior de Física y Matemáticas y voy a hablar de la estimación de precios futuros mediante distribuciones de probabilidad. Bueno, lo que vamos a ver hoy, o de lo que voy a hablar, va a ser primeramente pues el planteamiento del problema, de la primera versión de la solución. Eso para explicar de una manera más natural el estado actual y después veremos el desempeño que ha tenido este método en algunos activos y cómo el uso de la SEMDAM puede mejorar un poco este método. Primeramente, el problema, pues, es que dada una serie de tiempo de un activo, podamos usar la información contenida en esta serie para hacer una predicción, y no solamente de un valor esperado, sino con un intervalo de confianza de los precios que podría tomar este activo, ¿no? Em, Todo mediante distribuciones de probabilidad. La, pues la primera versión de la solución a este problema pues es cortar la serie a lo largo del intervalo entre máximo y mínimo en intervalos equidistantes, es decir, hacer una partición. Y cada uno de estos intervalos de la partición nos daría estos conjuntos que son los bins, que pues nada más son los puntos en la serie que están entre ese rango de valores entre el límite izquierdo y derecho del intervalo, ¿no? Entonces, una vez dividida la serie, identificamos cuál es el intervalo en donde está este último punto de la serie y formamos el bin, es decir, todo el conjunto de puntos que está entre ese rango de precios, ¿no? Y una vez con estos puntos, también tomamos cada punto, o bueno, para cada punto tomamos también el punto que dista 30 días en el futuro de ese punto. Eh, y una vez que ya identificamos los puntos correspondientes, hacemos la diferencia eh, entre el punto futuro y el punto del bin. Entonces, este, pues esta diferencia nos va a dar una nueva serie de tiempo que realmente pues no nos importa mucho la temporalidad de esta serie, sino más bien la distribución de probabilidad de los cambios. Entonces, básicamente lo que estaremos haciendo es estimar una distribución de probabilidad para los cambios que podría tener nuestro precio actual de acuerdo a los cambios que ha tenido en el pasado cuando ha estado en ese rango de precios. Aquí tengo que hacer una pequeña aclaración, que es que en la primera versión, bueno, estoy explicando con puntos, pues 30 días en el futuro, pero para la primera versión más bien utilicé los puntos del bin y los puntos 30 días en el pasado. Pues simplemente porque representaba menos problema a la hora de programar y pues quería como obtener resultados más pronto para ver si era viable, pero al final resultó ser que esa opción de estimar más bien con puntos hacia atrás, para esta primera versión resultó más benéfico que esta estimación hacia días en el futuro. También pues aquí se puede notar que estos puntos de acá pues están en el bin y no están marcados. Eso es porque todos estos puntos pues no tienen un punto 30 días, digo 30 puestos adelante, ¿no? Entonces, pues estos puntos no los podemos usar para la estimación. Por cierto, esta serie es el activo de Walmart. Eh, entonces, pues ya con esta distribución de cambios, entonces, pues, ¿cómo podríamos estimar una distribución de probabilidad?
que se ajusta a estos datos o a estos cambios. Pues yo usé una biblioteca de Python que se llama Peter. Esta básicamente hace un test por cada distribución de probabilidad que uno le pida y pues va ordenándolas de menor a mayor de acuerdo al error cuadrático que tengan con respecto a los datos. Y pues casi siempre, bueno, esta biblioteca soporta también las 80 y cacho distribuciones que soporta Python, pero regularmente no se necesitan testear todas porque pues tarda muchísimo, ¿no? Ya una vez que tenemos nuestra mejor opción de distribución, la biblioteca saca los parámetros que mejor se ajusten a los datos bueno, que mejor se ajusten a nuestra distribución de datos. Y una vez obtenidos estos parámetros, pues ya es muy sencillo hacer el cálculo del valor esperado y del intervalo de confianza, ¿no? Entonces, yo lo que hice fue tomar una distribución que salía muy seguido y que además era que la mayoría de veces salía en el primer lugar, aunque por lo menos casi siempre salía en los primeros 5 puestos. Y esta es la distribución general normal. Entonces, pues este valor esperado y el intervalo de confianza, eh, cuando lo sumamos al precio actual, tanto los límites del intervalo como el valor esperado, pues obtenemos ya nuestra estimación en el precio futuro. Y pues eso es la primera versión del método. Y esta primera versión pues se puso a prueba. Tomé aleatoriamente 300 puntos de la serie de tiempo y de los últimos 600 puntos de la serie. Y en cada punto corté la serie pues hasta ese punto y de ahí tomé una ventana de tiempo al pasado de 700 puntos. Y pues una vez que se puso en marcha el método para cada uno de los puntos, pues se comparó con precios históricos. Entonces, esto lo hice para 5, 10, 15, 20, 25 y 30 días. Y estos más o menos fueron los resultados. El error de aproximación, pues es este del valor absoluto de la predicción menos el precio histórico entre el precio histórico. Entonces, básicamente tuvo un error de 2,5% a 5 días y a 30 días de 6,6%. Y esta eficiencia del intervalo es es nada más el porcentaje de puntos, más bien el porcentaje de intervalos de confianza que en verdad contuvo al precio histórico, ¿no? Entonces, pues para 5 días, el 80% de los intervalos pues resultó que sí contenía el dato y a 30 días, pues el desempeño ya fue bastante más bajo. También creo que no mencioné el intervalo de confianza que usamos, o bueno, que usé para este experimento en particular fue de 95% y pues no está nada cerca del 95% a 30 días, ¿no? Esta es la distribución de errores del precio esperado en dólares. Eh, y esto es la longitud de los intervalos. Como podemos ver, pues hay intervalos que de plano están demasiado grandes, ¿no? De $40 y considerando que la serie iba más o menos de los $50 a los $120 a través de toda la serie de tiempo, pues $40 es un rango muy grande, ¿no? Realmente para una predicción pues no es algo que nos dé verdaderamente mucha información sobre el precio. Y otro de los problemas que tuvo esta primera versión es principalmente esta columna de aquí, que son todos los intervalos que tienen una longitud cero. Esto se debe principalmente a que en algunos puntos del bin, aquí se ve en estos
bueno, en algunos casos el punto final de la serie queda de tal modo que el bin no alcanza a capturar casi nada de datos, ¿no? Alcanza a capturar unos 3 datos, 10 datos y a veces no alcanza a capturar ni uno solo. Entonces eso pues crea bastantes problemas y pues lo que hace el programa es dar un intervalo que simplemente es tanto el extremo izquierdo como derecho es el valor esperado. Y pues eso, pues obviamente no nos sirve de nada, ¿no? Entonces, pues tiene todos esos errores. Y pues básicamente eso también, bueno, en resumen, los problemas que tiene esta versión es que pues el modo en el que construimos los bins pues no propicia a la obtención de los datos. Además de que no está centralizado y realmente pues eso, si vamos a optar por hacerlo mediante distribuciones de probabilidad, pues no es la mejor opción que el punto último de nuestra serie pues no sea el centro del bin, ¿no? También pues hay ciertos datos en el bin pues que no tienen información sobre el cambio de precio, que es lo que ya había comentado de acá de estos puntos que no tienen no tienen nada de información sobre el cambio a 30 días o bueno al horizonte. Y esto, pues, para esta versión, pues se solucionó haciendo las estimaciones hacia atrás. Bueno, también las estimaciones hacia atrás son precisamente estas. Cuando lo traté de hacer hacia adelante, quedó mucho peor. En este caso, nada más 60% de los intervalos contenían al dato y a 30 días solamente alrededor de 40%, ¿no? Entonces, realmente no nos convenía en ese instante con esta versión, pues hacer esto. Sin embargo, ya en la versión siguiente, pues esto ya no representó un problema. De hecho, representó una mejora. Por último, pues la estimación es pues demasiado dependiente de la densidad, ¿no? Y pues aquí se nota que realmente ninguna de las distribuciones de probabilidad que nos está dando la biblioteca pues, realmente se ajusta muy bien a nuestros datos, ¿no? Ninguna cumple un papel así como muy bueno dentro de esto. Y pues de esto depende enteramente la estimación. Así que... Así que pues no es una buena opción depender tanto de la distribución que nos que, que estamos estimando, ¿no? Entonces, pues con esto ya llegamos a los parámetros de la solución actual. Bueno, hay tres tipos de mejoras que se le hicieron y que se le fueron haciendo, digamos, escalonadamente. Primero, pues se optó por el BIN, por mejorar el BIN. El BIN, bueno, si nos fijamos desde acá, el único BIN que usamos, pues es el que contiene al punto. Entonces, tampoco tiene mucho sentido estar haciendo esta división de intervalos. Entonces, más bien se empezó a construir el intervalo del BIN dado el último punto de la serie. Entonces, al final, este punto de la serie, uno le pasa la longitud que quiere del intervalo y construye el intervalo alrededor del punto. Y si está en un punto extremo, este intervalo se recorre para captar lo más que se pueda de datos. Si está en un punto extremo, ahí sí no queda centralizado el bin, pero por lo menos tiene información de lo que está pasando alrededor del punto, ¿no? Y una vez que construye ese bin, cuenta los puntos que están en este bin, y si no son suficientes puntos, entonces ensancha el bin hasta que contiene suficientes puntos. Eh, ¿Y cuántos puntos? Pues los que uno le pida, tiene un parámetro que es el mínimo de datos. Y, y pues si no cumple con las condiciones del bin, pues simplemente se ensancha hasta que las cumple. En cuanto a la distribución, digo, en cuanto a la dependencia con la distribución, pues se optó mejor, bueno, si se necesita un valor esperado y un intervalo de confianza, pues elegí mejor hacerlo mediante una estimación por Bootstrap.
Me imagino que la mayoría está familiarizado, pero pues igual esto significa que uno toma muestras aleatorias con reemplazamiento de las diferencias, que es lo que estamos tratando de estimar. Y en cada una de las muestras va tomando su promedio. Entonces, esto pues lo hice 1000 veces y obtengo pues una población de promedios que se tienen que distribuir normalmente bueno, que se distribuyen normalmente por el teorema del límite central. Entonces, al final esto, bueno, como estimador para el valor esperado de esta población, pues se toma simplemente la media de esta población y ese es nuestro valor esperado. En cuanto al intervalo de confianza, se optó mejor por una opción bueno, por la opción de construirlo mediante cuantiles de la muestra. Está dado de esta manera, donde f a la menos uno de n es pues esto es dependiente de esta fn y esta fn es la distribución empírica cumulativa. Esta ahí es la función indicadora. También me imagino que pues igual estará familiarizado la mayoría, pero pues en general esta distribución cumulativa pues simplemente va poniendo un peso igual a todos los puntos en nuestros datos que estén por debajo de una X, ¿no? Entonces al final se vuelve como una especie como de distribución cumulativa un poco escalonada que describe también la función cumulativa real como datos allá en el set. Entonces, dada esta distribución empírica, uno toma el cuantil como el ínfimo de los X para los cuales esta distribución cumulativa da una probabilidad mayor o igual que la que se quiere, ¿no? Y con esto, pues ya se forma el intervalo de confianza. Entonces, básicamente, pues aquí está lo que hace, ¿no? Simplemente, pues, toma o acorta, o bueno, pone en un rango los datos pone o bueno, acota los datos y da un valor esperado. Este valor esperado, pues, es el del bootstrap, ¿no? Entonces, pues ya que tenemos estas dos, bueno, todas estas opciones, bueno, hay principalmente tres opciones a alterar, que pues fue esto del bin. Se puede hacer el bin o con el original. Se puede hacer la estimación mediante este método o por la biblioteca Peter. Y también se puede hacer hacia atrás o hacia adelante. Con esas variaciones yo fui probando combinaciones hasta que llegué pues a la mejor. Los estuve comparando de la misma manera y la mejor resultó ser pues bueno, la que tenía este bin, la que estimaba de esta forma y la que tomaba los futuros o bueno, más bien, los puntos futuros del bin. Entonces, ya poniendo a prueba esta versión, pues ya la más actual, pues se tuvo que sí mejoró bastante, sobre todo la longitud de los intervalos, también la eficiencia de los intervalos, pues ya 91% de los intervalos, bueno, esto se hizo igual para 300 puntos aleatorios de la serie y igual se comparó la predicción con el precio histórico. En este caso, 91% de los intervalos sí contuvieron al dato y 30, bueno, a 30 días ya se obtuvo una eficiencia pues ya no tan baja, ya del 84%, por lo menos ya es un poco más aceptable. En el error también tuvo mejoras y en cuanto a la longitud de los intervalos, pues también presentó mejoras. En general, pues ya no tenemos estos intervalos de $40 y demás, al menos ya está un poco más acotado a $20. Y además la mayoría ya quedó pues alrededor de los $11 en longitud, ¿no? Entonces, pues Hola, Samuel. Sí, sí, ¿Te puedo preguntar algo? claro, sí. Oye, entonces, por ejemplo, ese que dice horizonte en días, que dice 10, dice punto 89.
Ujú. Eso es que 89% de tu predicción a 10 días cayó en el intervalo, algo así. Exactamente, sí, sí, justo eso quiere decir. Y el intervalo es el que está allá abajito, ¿no? Eh, Entre -10 y 15. O Esta es la distribución de errores. Esto es ya más bien con el valor esperado. El valor esperado ya como tal, cuánto distó del precio del precio histórico. Pero los intervalos sería más bien en este caso, por ejemplo, ¿no? Ese histograma es de diferencias. Y aquí está el intervalo de confianza que mencionaba de 95%. Y, es y en de, es, de ajá. ¿qué dice? Menos. De -4 a $3. Es decir, que esto nos dice que espera que cambie, que baje, o bueno, que el valor esperado esté entre $4 abajo del precio actual o $3 abajo del precio, digo, En, por encima del precio. en 10 días. ¿Esta es del 10 días? Exactamente. Ah, ok, ok. Vale, gracias. Sí. Entonces, una vez ya, pues teniendo estas mejoras, bueno, y tal vez la mejora más fundamental es que ya no hay bins de longitud cero, ¿no? Es decir, ya absolutamente para todos los puntos tuvo una predicción, pues, con más información, ¿no? Ya no te dice, no, pues no tengo ni idea, ¿no? De dónde vaya a caer. Eso tal vez es lo más significativo de todo esto que se hizo, aunque eso se resolvió primordialmente pues, con la mejora del BIM. Entonces, bueno, estas son Una las... preguntita, Samuel. ¿El Ajá. error cómo se está midiendo? El error en el histograma es simplemente en dólares, cuánto distó del precio histórico. Y aquí el error de aproximación es pues el porcentaje, el precio histórico menos la predicción entre el precio histórico. Ok, gracias. Pero entonces Sí, sería el error cuadrático medio, el error absoluto medio, el absoluto medio, me parece. Ok, ok. Gracias, Samuel. Sí, a ti. Em, Ok, entonces, bueno, a 30 días, pues obviamente se tienen más errores en cuanto al valor esperado y en cuanto al intervalo de confianza, pues sí se tienen pues valores esperados más grandes, ¿no? No lo puse, pero en la primera versión, a 30 días, de hecho, daba intervalos de longitudes absurdas, ¿no? Como de $80, casi cubrían todo valor que tuviera la serie de tiempo, ¿no? Entonces, pues al menos ya está más acotado y la mayoría está más bien en el rango de $10 y $22, ¿no? Ya es más aceptable, aunque pues uno, pues muy probablemente le gustaría tener más precisión sobre el precio futuro, ¿no? Pero pues entre más va uno estimando hacia días, pues más en el futuro, pues más tiene que crecer el intervalo, ¿no? Entonces, aquí, pues aquí puse una pequeña gráfica de los puntos que tienen mayor longitud en su intervalo de confianza. Es decir, estos puntos son puntos en donde uno se paró, hizo la predicción y tuvo un intervalo con una longitud. Y esa longitud, en el caso de los puntos verdes, fue menor a $18. En el caso de los puntos rojos fue mayor a $18 y pues como estábamos viendo, pues hasta $30, ¿no? Oye, Entonces, perdón, pero no, sí, no creo que sea, sí, o sí. sea, no creo que tenga nada que ver que los precios son altos, ¿no? Más bien ha de ser la volatilidad, tal vez ahí se ven como muchos picos. Exactamente. Sí, fue justo eso lo que noté. Ah, Pues precisamente, ¿no? Aquí hay muchísimas perturbaciones ya, o bueno, ¿cómo decirlo? Está mucho más accidentada la serie en esos puntos. Y pues de lo que depende principalmente la estimación
es de los cambios. Y pues si uno pone la serie de cambios, pues se nota precisamente que por esos lugares tiene una volatilidad, pues evidentemente cambiante, ¿no? Entonces, pues sí, esto nos da alguna especie de, pues de información acerca de, pues de la volatilidad en ciertos puntos, ¿no? Em, bueno, en el caso de 10 días, pues igual pasó, aunque el valor del intervalo pues fue menor, ¿no? De $12. Y pues haciendo como ya una comparación general, pues en esta gráfica cada uno de los puntos morados fue una predicción del método. Obviamente, pues en este caso, por ejemplo, de aquí, pues acertó casi totalmente. Y en algunos puntos como este, pues no pudo predecir el cambio brusco, ¿no? ¿A Aunque cuántos el días? intervalo, ¿A cuántos días eh, empiezas? esta serie O sea, está, la predicción que haces es a un cierto sí, sí, número de días, ¿no? sí, a 10 días. Sí, ahí está. Ok, ok, ok. Oye, pues se ve agradable. Sí, se ve decente, ¿no? Y, por ejemplo, en este caso, a pesar de que no pudo predecir, pues, el cambio brusco, el intervalo de confianza sí captó ese dato histórico, ¿no? Y, pues, cada barrita de aquí es el límite superior e inferior de los intervalos. Y si uno une todas estas predicciones en cuanto a los intervalos, pues se tiene una curva como esta, que pues como se puede ver, sí encierra la mayoría de puntos en la curva, ¿no? No, pues no parece estar tan errado el programa, salvo pues algunas ocasiones, ¿no? Em, este mismo ejercicio pues de tomar bueno, en este caso 100 puntos, y bueno, en las que voy a decir adelante, todas son de 100 puntos. em, pues hice este ejercicio de medir pues la longitud de los intervalos, el error y así. Entonces, en Amazon, 91 de esos puntos, 91 de esos 100 puntos, sí contuvo al dato histórico, a todos estos a 10 días. Y con un error de 4.2%. En NVIDIA, 85 de esos puntos, un error de aproximación de 62. También otra cosa importante que creo que no he dicho es que los intervalos, pues estuve diciendo todo esto de, pues, de entre 6 y $12 y demás, en el caso de la serie de Walmart, pero obviamente estos intervalos dependen muchísimo de los rangos en los que se esté moviendo la serie. Porque pues en el caso de la serie de Walmart, pues tenía un rango como de $70, ¿no? Y en este caso, pues va desde menos de 500 hasta más de $3,500, ¿no? En el caso de Amazon. Entonces, pues es esperarse que un intervalo de confianza que capte los datos, pues tenga que ser necesariamente más grande, ¿no? En nuestro ejemplo anterior de Walmart, pues un intervalo promedio de acá, como entre $300 y $400, hubiera sido absurdamente enorme, ¿no? Pero pues en el caso de Amazon, pues precisamente nada más capta como este rango, ¿no? Entonces, pues eso fue en el caso de Amazon. En el caso de Nvidia, pues la longitud de los intervalos fue esta. Em, en el caso de Intel, también esto pues yo creo que fue casualidad, porque yo creo que la eficiencia así bien del intervalo pues ha de estar por debajo de 95, pero si nos da información es que para este método en particular, pues Intel es un buen instrumento como para hacer predicciones en cuanto a los intervalos, ¿no? Que son entre 6 y $18, y la mayoría están pues por los $8, ¿no? Un error de aproximación de 4.1. En el caso de AT&T, fueron 88 los puntos los intervalos que acertaron, 3.5%. Este fue el que dio menores intervalos, pero pues es obvio porque pues nada más va desde los 27 hasta los $42 la serie, ¿no? Más o menos. Entonces pues era obvio que los intervalos serían pues más chicos, ¿no?
Y en el caso de McDonald's, que pues se tiene aquí unos cuantos intervalos que tuvieron, pues sí, en comparación, si uno lo ve, pues $60, pues sí se podría considerar mucho en esta serie, ¿no? Pero pues precisamente yo creo que han de ser estos puntos por acá que pues evidentemente tenían que captar un poco de esa caída enorme que tuvo al parecer hace como un año y cacho. Y bueno, en este punto lo que sigue es el uso de la SEMDAN, pero antes pues quisiera nada más mostrarles de un vistazo el código. Ay, eh, bueno, en este notebook de Jupyter tengo pues tanto la primera versión como la actual. Em, Nada más descargo esta serie, pues es la de Walmart todavía. Em, ajá. Y bueno, en la primera versión, esta función es la que pues divide el bin y hace el trabajo simplemente de obtener los puntos del bin en el que está nuestro último dato, ¿no? Em, esta parte de acá son las distribuciones más comunes que se vieron en los experimentos para pasárselas a la biblioteca. Esto simplemente pone... Perdón, Ajá, perdón, compañero Samuel. sí, sí. A ver las distribuciones. ¿Puedes hacerlo más grande? Ah, ok. Creo que sí. Tienes la Bible, la Gamma, la normal, creo. General normal. Sí. Ajá, general normal. Órale, es que hay varias que aquí, pues, yo nunca las he escuchado. Exacto, ¿no? Sí, yo tampoco las había escuchado nunca antes, pero pues al parecer son pues distribuciones que soporta Oh my goodness. Sí, hay muchísimas distribuciones de probabilidad de las que uno pues no está ni enterado, ¿no? Es, Pero pues realmente esa que dice burr, ¿qué es eso? ¿A qué te suena burr? La burr. no sé bien, honestamente no lo sé, pero la forma es muy similar igual a la general normal, aunque me parece que que tiene un poco se ve un poco sesgada a uno de los lados. Sí, sí veo que hay algunas que tienen colas pesadas, aunque no veo una muy, muy utilizada en finanzas, que es Ujú. la normal generalizada inversa o algo así. Es que esa se Ah, ajusta bien a los datos, pero bueno, solo para ver ah, que, bueno, aquí uno puede jugarle, a lo mejor encontrar más distribuciones, más ah, útiles. claro, qué bueno que me lo dices. A lo mejor y la puedo encontrar y también ponerla a prueba. ¿No? Sí, se llama Em, Generalized, bueno, una se llama Generalized Inverse Gaussian y la otra se llama ok. Generalized Hyperbolic, algo así. A ver, espérame. Ok. Generalized Hyperbolic Normal. Hay chispas, no me acuerdo. Pero es muy utilizada porque se ajusta súper bien a los datos. Generalized, creo que sí es Hyperbolic Distribution. Ok. Pero no lo busco y ahí te paso el dato, ¿va? Claro, gracias. No a ti, Sí, gracias. también están las alfa estables, ¿no? Las distribuciones estas Ah, sí, de procesos cierto. de Levy, que esas también se usan mucho porque modelan colas pesadas. Nada más que Ok. el problema con esas pues, es que no tienen una forma explícita, son cosas que se tienen que representar pues, siempre numéricamente. Ujú. Pero pues igual, a lo mejor por ahí, esas son muy útiles también en finanzas porque generalmente siempre nos da, en todos lados siempre nos van a salir por las pesadas, por eso valdría la pena ver si hay forma de incluirlas. Definitivamente sí. Sí, a lo mejor tu trabajo sí se puede refinar en ese aspecto, ¿no, Felio? Yo creo que sí, sobre todo por las colas pesadas, que no sé cuántas de estas lo consideren, pero creo que no son muchas, al menos yo tampoco conozco mucho de esto, pero
Bueno, pues habría que hacer un análisis por ahí. Ujú. Sí, sí, sí. Claro, muchas gracias. En cuanto bueno, esta función de acá, pues simplemente le pasa a Fitter pues nuestra serie y pues las distribuciones, pues que son estas, las que más comúnmente salen, porque si no se tarda muchísimo en hacer el test con las 80 y cacho distribuciones, ¿no? Y nos devuelve pues un objeto de la clase Fitter que pues a uno le puede, pues con ese objeto uno puede medir bueno, a uno le entrega con un método los parámetros de cada una de las distribuciones, los mejores parámetros que se adaptan y también pues le da el resumen de las mejores distribuciones y unos cuantos más métodos, ¿no? Bueno, esta función simplemente pues hace en el data frame, a cada fila le pone el dato pues de t días atrás en el tiempo. Entonces pues por fila tiene uno el dato actual y el dato de hace, no sé, bueno, de defecto un día, pero pues de los días que uno quiera, ¿no? Esta función pues nada más se encarga de tomar el número del bin en el que está la, bueno, más bien los números de los bines y los extremos de cada intervalo. Es una que realmente pues nada más usa bueno, esta de acá que pues ya es como tal la función que estima, ¿no? Em, esta simplemente pues llama a scikit-learn para que estandarice la función y nos entrega perdón, la serie, y nos entrega la serie estandarizada y un objeto de la clase scalar, que básicamente lo que nos permite es expresar cualquier número en términos de la, en términos de la distribución, digo, sí, de la variación estándar, de la desviación estándar de nuestra serie ya normalizada, ¿no? Y pues ya es como tal la función que estima, llama pues a todo lo demás, pero básicamente lo que hace es que uno le pasa la función, genera o bueno, identifica y pone los puntos atrás en el tiempo, toma la diferencia, saca los puntos del bin, y uno le pasa el número del último bin, porque, bueno, estas funciones pues le ponen un número a cada uno de los bins. Este número es el bin en el que está nuestro último dato. Llama a pues al estimador a que estime esta diferencia y de aquí pues ya simplemente reúne los datos pues del intervalo de confianza, bueno, estos nada más son los parámetros. Bueno, dentro de los parámetros pues está el promedio, ¿verdad? Entonces, pues este nada más resume los resultados y pues pone estos resultados en términos de desviaciones estándar de la serie. Y al final nos da también bueno, al final lo que regresa pues es un diccionario que nos da todos estos datos y también con cuántos puntos hizo la estimación. Corro todas las funciones porque se me olvidó correrlas. Y aquí pues está el resultado. Pues uno le pasa la serie, uno le pasa la variable del data frame que uno quiere predecir, el número de días y el número de bines en los que quiere dividir la serie. Y pues nos da la diferencia que espera, es decir, espera que en 30 días suba $3.9, es decir, que cueste $102.6, el intervalo de confianza en dólares, el intervalo de confianza en desviaciones estándar y hizo la estimación con 160 puntos, ¿no?
Y esa es la primera versión. En la versión actual es totalmente, bueno, casi totalmente independiente de esta. Esta, pues en vez de generar datos hacia atrás, esta función nos da los datos, pues, t días o t puestos en el futuro del data frame. Este bin es el que se encarga de centralizar el bin alrededor del punto y también básicamente pues lo recorre si es que hay un extremo y obedece que tenga esta longitud. Una vez que ya tenemos este bin, pues el bin adaptativo pues simplemente lo que hace es iniciar con una longitud, contar el número de datos y si el número de datos es menor al que nosotros queremos, pues va subiendo punto 25 la longitud del intervalo hasta que obtiene el número mínimo de datos que le pedimos, ¿no? Esta función saca la estimación por Bootstrap. Pues aquí está como toma un set de datos con reemplazamiento, estima el promedio y lo guarda ahí y al final nos da pues el promedio de los promedios, ¿no? Y ya esta pues es pues el estimador como tal. Le puse AFE por Adaptative Forward Easy Estimate, que pues según yo le puse fácil, la estimación fácil, porque pues según yo es más fácil estar haciendo cuantiles eh, de la muestra que estar estimando distribuciones de probabilidad, pero en realidad pues se tarda mucho más que la versión anterior. Básicamente hace lo mismo, bueno, con las nuevas funciones, pero básicamente lo hace en el mismo orden, ¿no? Identifica los puntos, hace la diferencia. En este caso, pues le puse esto simplemente porque a veces si no daba errores cuando la longitud del intervalo era cero. La, que bueno, regularmente no le pasa, pero en algunos casos muy especiales llega a hacerlo, ¿no? Y, pues a partir de ahí nos da pues el promedio mediante el promedio de Bootstrap, nos da los cuantiles de las diferencias, o bueno, de la muestra de diferencias, nos da bueno, la estandarización de los valores y pues todo esto al final se resume en el diccionario que nos entrega, ¿no? Y bueno, una vez más dejen corro esto. Y pues prácticamente uno le pone lo mismo, la serie, la variable, el número de días en el futuro y el número mínimo de datos que uno quiere en el bin para hacer la estimación. Y pues ahí está, nos da los mismos datos, bueno, más bien nos da los mismos tipos de datos, aunque muy diferentes a los que da la primera estimación, ¿no? Y bueno, la siguiente cosa de la que quiero hablar, pues es del uso de la SENDAM. Yo, bueno, no lo he puesto en el código porque es uno de los últimos avances que hice y pues todavía no pues todavía no programo en sí una función que ya haga todo en automático, pero ya experimenté a hacer pruebas con eso. Perdón, ¿qué es Eh, SEMDAM? ¿SEMDAM? Complete Ensemble Empirical Mode Decomposition with Adaptative Noise. Es Ah, decir, que sí, la versión última de la EMD, ¿no? Que ya bueno, de la que ya se ha hablado un poco acá en el seminario. Eh, es como una EMD, pues en el sentido de los modos y todo esto, pero se le mete ruido para evitar ¿cómo se dice? Para evitar el acoplamiento de modos, o ¿cómo se le dice a esto? de esto ya hemos platicado, Feliu, yo no me acuerdo. Sí, claro, de hecho es la base que ha estado utilizando Andrés para hacer sus predicciones basado en redes neuronales. De hecho, él fue el que
primero del grupo que empezó a trabajar con ella, la Sindami. Ah, es Sí, que a tal lo vez, mejor el nombrecito no me suena. Ajá. bueno, no sé si le pudieran mandar, Andrés, si le pudieras mandar alguno de los papers a Carlos por el chat para que todos lo tengan. Ah, Pues, pues sí. para que Claro, porque lo si no lo envío. conoces, pues sí, sí es muy importante, porque es la versión de todas las versiones que hay de la IMF Style Ensemble, hay varias, Ok. y esta es la que mejor nos ha funcionado. Ah, ok. Y Samuel la está poniendo en el Ajá, sí, computador. bueno, como tuvimos mucho éxito usando la SINDAM en el trabajo de Andrés, pues suponemos que también pues, nos va a ir bien con el trabajo de Joshua. Sí. Gracias. Em, Pues en un resumen así muy rápido, pues la Empirical Mode Decomposition pues mezcla modos, entonces de ahí es que salió la Complete Ensemble, pero tuvo otros problemas, la Ensemble, y tuvo otros problemas la Ensemble, de modo que la versión ya como más confiable de esta descomposición de modos, pues fue con ruido y no solamente con ruido, sino un ruido que se adapta a cada uno de los intentos para poder, digamos, lo que está haciendo el ruido es tratar de asemejar las condiciones que uno pondría, bueno, como metáfora, ¿no? Trata de hacer digamos, trata de simular el ruido que tendrías en un laboratorio, ¿no? Porque cuando uno mide cosas, pues siempre hay ruido y las anteriores versiones no contaban con eso, entonces en sí como que lo que se intentó con el ruido fue tomar o bueno, hacer como si uno repitiera el experimento muchas veces en condiciones distintas, ¿no? Y pues básicamente pues ya no tiene ese mismo tipo de problemas ni que la Empirical Mode Decomposition, ni la Ensemble es mejor. Y pues básicamente él hace lo mismo, ¿no? Descompone la serie en una serie de modos que son prácticamente ortogonales. Y como se puede ver, pues cada una de las IMFs, entre más va haciendo uno el proceso de cernido, que hace pues el mismo cernido que la Empirical Mode Decomposition, entre más cernidos va haciendo, va obteniendo IMFs con más información, ¿no? Que representan mucho más la forma de nuestra serie. Y de hecho, las primeras se podrían ver, pues sí, prácticamente como ruido, ¿no? Esto se ve un poco mejor cuando hacemos los histogramas pues de la distribución de estos modos. Las primeras dos IMFs pues se ven pues que nos aportan muy poca información, ¿no? Uno pues prácticamente lo podría considerar ruido. La 3 pues más o menos también y la 4 y ya en las últimas 4 bueno, el número de IMFs obviamente pues depende de cada serie y del número de datos que uno le ponga, ¿verdad? Pero en este caso pues dio 8 IMFs. Y las últimas 4 se nota que tienen mucho más información acerca de cómo va cambiando nuestra serie, ¿no? La primera idea que yo tuve para implementar la SEMDAM dentro de mi trabajo fue tratar de predecir cada una de las SEMDAM, digo, de las IMFs, y después sumar el resultado de todas las predicciones para que me diera pues una predicción final, cosa que no resultó en lo más mínimo. Por ahí bueno, por ejemplo, esta IMF, pues todavía puede ser que más o menos tenga buenos resultados, pero para IMFs ya más cercanas a la última, la estimación es pues deplorable, ¿no? Realmente nada más haciendo también un poco de backtesting, pues los intervalos eh, tenían una eficiencia como de 40% a 5 días, ¿no? O sea, no le atinaba para nada, ¿no? Entonces, lo que se me ocurrió fue más bien estimar una reconstrucción de la serie
pues quitando las primeras IMFs, que pues como ya hemos visto, pues son más que nada pues algo que se puede parecer más al ruido. Entonces, al ruido blanco, obviamente, con una reconstrucción de 5 modos, de los últimos 5 modos, esta es la forma que obtiene, que pues podemos ver que sí se acerca a la serie original, aunque tiene pues hay algunas cosas que ignora, ¿no? Pero pues describe pues bastante bien el movimiento de la serie. Entonces lo que hice fue, en vez de predecir la serie como tal, predecí esta suma de IMFs, y eso lo comparé con los datos históricos bueno, cada predicción lo comparé con los datos históricos de la serie original y dio esos resultados. En general, pues con 5 IMFs se tuvo una eficiencia de 72% a 10 días. Y un error ahí de 2,6%. Y lo que podemos observar es que si lo comparamos un poco, sobre todo en la longitud de los intervalos, ¿no? Para darnos una idea, esto era con la versión, pues, que antes les expuse, sin la Sendam. A 10 días tenía un 89% de eficiencia y los intervalos iban desde 6 hasta $20, ¿no? La longitud de los intervalos. En este caso, ya va desde los 3 hasta los $11. Entonces, pues, por lo menos hizo un buen trabajo en cuanto a cortar la longitud de los intervalos, pero pues a un precio de la precisión, ¿no? De que, pues, básicamente de la eficiencia del intervalo, ¿no? Entonces, sumé otra IMF, esta ya es la reconstrucción con 6 modos, pues ya no se ve casi la diferencia, pero si uno lo acerca, pues sí se nota que los puntos en el caso de la reconstrucción con IMFs está mucho más, bueno, en su caso están mucho más juntos los puntos, sobre todo se ve en el data frame, distan menos unos puntos de otros, ¿no? Es decir, que como que se ve más continua, ¿no? Y eso le beneficia al método en el sentido de que tiene más forma, bueno, y están como mejor acumulados los datos de las diferencias. Entonces, pues por eso es que yo me explico que los intervalos salen más pequeños. Ya con 6 IMFs nos dio una eficiencia de 89%, que de nuevo comparándola con la versión original a 10 días, pues también tenía 89%, y los intervalos iban de 6 a 20, y en este caso los intervalos van sí, eso, de 6 a 16, que por lo menos pues ya bajó un poco la cota, y además bajó, o sea, la mayoría de intervalos, de hecho nada más en esta barra hay más de un tercio de todos los intervalos, que fueron 300. em, Nada más en esta barra pues están más de un tercio que miden pues alrededor de los 8 dólares menos, ¿no? Entonces, pues es una mejoría, sobre todo porque pues también en este caso los intervalos el promedio estaba alrededor de los $12, ¿no? Em, entonces, definitivamente, pues también se recorrió pues la barra más larga y la mayoría pues queda más cortos, ¿no? Eso es en lo que parece haber ayudado en esto la Sendam. Ah, y también, pues la eficiencia es la misma que tiene la versión original. Esto es nada más a 10 días. Hice el experimento a 30 días y la eficiencia en la original era del 84%, con el uso de la Sendam tenía 82%, ¿no? Entonces no es un costo tan grande a pagar por tener intervalos más cortos, ¿no? Y bueno, finalmente, pues, ¿por qué nos interesa obtener intervalos cortos? O bueno, en longitud. Pues uno de los usos principales para un método como este, que estima cosas, bueno, que estima precios en el futuro, pues es hacer de manera conveniente estrategias como la Iron Butterfly, que pues del éxito de ese tipo de estrategias, pues depende precisamente de la capacidad para predecir precios de una manera eficiente, ¿no?
Entonces, pues con este método se pueden hacer simulaciones de diversos activos, optimizar estos parámetros, como pues hay muchos parámetros que tiene el método, ¿no? Bueno, no demasiados, ¿no? Pero pues está la ventana de tiempo, está el número de datos en el bin, está pues la propia pues el propio horizonte al que uno predice, pues puede ser un parámetro, ¿no? Puede uno correr simulaciones de tal manera que maximicen las ganancias con este tipo de estrategias y pues así obtener información, bueno, esto hacerlo pues para cada uno de los activos, que pues por ejemplo del Standard Poor's, y obtener información acerca de los activos en donde puede llegar a ser mucho más fructífero invertir en este tipo de estrategias, ¿no? Esto pues es obviamente algo que es trabajo para futuro. No, pues no he avanzado pues de nada en esto, pero pues ese es como uno de los propósitos para los que puede servir este método. Aunque el método principal, digo, más bien la razón principal por la que dediqué tiempo a este proyecto fue pues por mi tesis de licenciatura, en donde este método pues me va a servir pues para hacer una mejor estimación de los portafolios de Markowitz mejor planteados o bueno, pues sí, sobre todo más estables en el tiempo, ¿no? Que no cambien mucho, pues no sé, de una semana a otra, lo que sale con el portafolio de Markowitz, ¿no? Em, y pues eso es todo lo que tenía preparado para hoy. Muchas gracias por su atención. No sé si tengan alguna duda, comentario o consejo. Samuel, ¿dónde estás haciendo tu licenciatura? En la Escuela Superior de Física y Matemáticas. Ah, sí, claro, perdón. Ahí, ¿y con quién estás asesorándote? ¿Con Mi asesor es el doctor Feliu. Ah, ok, sí, ok, ok. Oye, pues está padre, están padres las ideas. Eh, lo que vi del Sendam es que sí ayuda, pero no es así tan contundente, ¿verdad? O Pues sea, en sí este caso, ¿no? Ajá, adelante, Perdón. adelante. En este caso, ¿no? Seguramente a Andrés le benefició mucho más. Yo creo que depende también, pues, de la estructura que tiene este método, ¿no? Que no es no se mete tanto con la temporalidad de la función. De hecho, no depende nada casi de la temporalidad, sino más bien de la localidad de nuestro último valor, ¿no? Sí, sí, bueno, lo que veo también es que como que uno se presta como para jugar y desarrollar ideas. Por ejemplo, tú empezaste tomando las primeras 5 IMF, después dijiste, no, pues mejor le pongo a 6. Como que hay ciertos grados de libertad para usar la idea, para usar el SEMDAM, y a lo mejor de repente se puede usar de alguna manera así ingeniosa que dé más información, ¿no? Que sea más contundente, Yo creo buscándole que sí. ideas, pues. Sí, yo creo que sí. Este, De las IMFs, ¿no? sí, bueno, Pero pues yo no he experimentado con eso. eso es todo mi comentario, ¿eh? Gracias, Samuel. No, pues Gracias a muchas ti. gracias a ti, Carlos. ¿Alguien más? Oiga, doctor, bueno, Bueno, así adelante, Alfonso, y luego sigue Ana María. perdón, Ana María primero, por favor. Ok. Eso, qué caballeroso, Ponchito. ¿Vas, Ana Mari, vas? Le comieron la lengua a los ratones a Ana Mari, ¿qué pasó? Creo que su micrófono no estaba activado. ¿Hay algún problema con su micrófono? Porque sí está activado. Ay. Creo que ya está. ¿Ahí me escuchan? Sí, 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 Sí. sí. Sí, sí, ok. Perdón, no sé por qué no estaba sirviendo mi micrófono. Quería preguntar nada más si
la estimación de los 300 puntos los hace, o sea, sigue este mismo método de identificar una banda para cada uno de los puntos que va tomando, o si utiliza los datos, bueno, las distribuciones de las bandas con la distribución completa y luego a partir de eso pronostica sobre los puntos de atrás. No sé si me expliqué. Creo que sí, a ver si te puedo responder. Para cada uno de los 300 puntos en estas simulaciones, cada uno de esos 300 puntos para cada uno de ellos crea una banda o desde el principio, si no, divide la serie en bandas. Bueno, para la primera versión divide la serie en bandas y para cada uno de los puntos, pues identifica en qué banda está, ¿no? En el caso de la última versión, para cada uno de los puntos hace esto, construye la banda y va ampliándola hasta que contiene el número de datos suficientes para hacer la estimación, o más que suficientes, pues el número de datos que uno piensa como correcto, ¿no? En el caso de las estimaciones a pocos días, a 5 o 10 días, bueno, corrí también varios experimentos de eso, y resulta ser como entre 100 y 120 datos lo que mejor da, ¿no? Porque también si ensanchamos demasiado esta longitud, pues obviamente también se ensancha el intervalo, ¿no? Entonces, para tener intervalos de longitud más corta, pues al parecer con 120 datos que tenga el bin, ya hace una estimación correcta y entre más se va uno alejando en el tiempo, la mejor estimación se da con más datos, ¿no? Entonces se tiene que ensanchar más datos. Pero en general sí, para cada uno de los 300 puntos, toma el punto y construye la banda, cuenta los datos y si no son suficientes, ensancha la banda. No sé si te respondo. Pues no, no te escuchamos, Ana. Ay, no sé qué pasa con mi... Ahora sí ya. Ok, ya, y ahora sí te ¿Ahí? escuchamos. Sí, sí. Sí, Sí. mi pregunta nada más era que si entonces es con datos siempre del pasado para cada punto y en cada punto corres el algoritmo completo. Sí, para Ok, cada punto. Y sí, muchas gracias. ¿a ti? Muy bien, gracias, Ana. Alfonso. Sí, oye, Joshua, una pregunta. Bueno, ahorita, entonces, si has considerado la idea de trabajar, por ejemplo, bueno, esto de los bins, ahí yo entiendo que hay como parámetros que tú vas buscando, ¿verdad? Para que sea más eficiente tu experimento, Ajá, ¿verdad, Joshua? Ok, entonces, si has efectivamente. considerado si has considerado la posibilidad de hacerlo así, digamos, de manera así sistemática con muchas, de tal suerte que pudieras clasificar, por ejemplo, el comportamiento de algunas y con base en ello, pues ver qué parámetro sea la mejor, ¿no? O sea, no sé si se te ha ocurrido esa idea de casualidad. O sea, a lo que yo me refiero es, por ejemplo, si al trabajar con muchas series de precios y de alguna manera estudiar cuáles son los parámetros, así como, o sea, automatizarlo, pues, de tal suerte que tú pudieras ver cuáles son, digamos, que los mejores parámetros. Entonces, estudiar, por ejemplo, ves que cuando uno descompone las IMFs, bueno, el chiste es que tú clasificaras, pudieras escoger parámetros de tal suerte que cuando tuvieras una serie de tiempo, tú pudieras decir qué parámetros utilizar. No sé si me da a entender. Es una idea que se me ocurre que podría tal vez solucionar el detalle de, digamos, como que la aparente bueno, pues sí, la aleatoriedad de qué parámetros son los mejores, pues. Eso podría ser hasta, no sé, se podría traducir en un algoritmo de machine learning, ¿no? O sea, que tal vez ya existiera. O sea, haz de cuenta, tú trabajarías con cada serie de tiempo y de manera sistemática probarías con muchos parámetros, de tal suerte que, pues ya, ¿no? Ese primer algoritmo te dirá cuáles son los mejores. Bueno, ya, entonces tú a un algoritmo y guardas ese resultado, ¿no?
de tal suerte que algún algoritmo de Machine Learning que seguramente por ahí no debe estar tan inaccesible, tú se lo dieras a aprender, de tal suerte que cuando tú le metas una nueva serie de tiempo, te dijera cuáles son los parámetros. O sea, como que esa podría, justamente estaba leyendo algo similar ayer y no sé, tal vez, es una idea, ¿no? Como para completar el trabajo, o sea, sería una buena idea. No sé si, un comentario nada más. Sí, pues sí, efectivamente ya había pensado en eso. De hecho, hice una función que corría pues nada más simulaciones para el parámetro de los datos en el bin. Y precisamente estuve pues bueno con la idea de que para cada serie que estimara pues obtener el mejor parámetro para ya después simplemente usar ese parámetro siempre. Pero pues la mayor imposibilidad fue que esas simulaciones, pues nada más en una serie se tardó 6 horas y así, ¿no? Entonces, precisamente con lo que me dices, suena bastante bien porque como te entendí, por ejemplo, una vez sabiendo qué parámetros de la misma serie me están produciendo, o bueno, qué parámetros de mi algoritmo son dependientes de qué parámetro de la serie, entonces el algoritmo, o bueno, algún algoritmo de Machine Learning a lo mejor y me podría dar nada más con ver la serie los parámetros que yo debiera usar, ¿no? Entonces, eso suena mucho, mucho mejor, ¿no? Porque, pues sí, estar corriendo tantas cosas, pues también no tengo una computadora muy buena, tengo un procesador i3, así que pues no hace las cosas tan rápido como quisiera, pero igual sí se tardaban mucho, ¿no? Entonces, por lo que entiendo, por ejemplo, esto de acá, que yo vi que era dependiente pues por ejemplo, esta forma en la diferencia bueno, en la serie de diferencias, ese tipo de formas, pues precisamente es uno de los parámetros que hace que tenga muchísimas, o bueno, que tenga intervalos mucho más grandes, ¿no? Entonces, por lo que entendí, por propiedades como ese tipo en la serie, entonces yo podría tal vez derivar los mejores parámetros para el algoritmo. Oye, Joshua, ¿qué parámetros buscas? Solamente los bins, ¿verdad? ¿Con qué parámetros son con los que juegas en cada IMF en tu algoritmo? Disculpa. Bueno, con las IMFs no he tratado tanto, pero incluyendo ya las IMFs, pues sería el número de IMFs con óptimo para hacer la predicción. Bueno, más bien, uno de los parámetros es el número de IMFs para hacer la reconstrucción. Otro parámetro sería la ventana de tiempo que le doy, porque en este caso de los 300 puntos, por ejemplo, acá, la ventana de tiempo fue como de 700 datos. Y en el caso de Walmart, pues sí parece que sí es una buena opción, pero pues bueno, está la ventana. En esta última versión, bueno, también está el número de datos en el bin. Y pues pues otro parámetro sería los días a los que, ¿cómo se dice? A los que estoy estimando. Y creo que ya nada más pues dentro de lo que hace el algoritmo, también había dicho el doctor Feliu que también en las estrategias como Iron Butterfly se elige un parámetro alfa que decide cuánto del intervalo se usa, ¿no? Entonces, pero bueno, ahí ya sería más que para el desempeño de la función, pues para optimizar ganancias, ¿no? Con ese tipo de estrategias. Muchas gracias, Joshua, muchas gracias. Muy bien, ¿alguien No, más a ti. quisiera participar? Bueno, Pues yo tengo perfecto, una sí, pregunta. adelante. La mayoría de preguntas pues ya se las he hecho personalmente a Samuel, pero una en específica es cómo se puede evaluar la bondad de la predicción. Es decir, qué tan buena está la predicción independiente del intervalo, ¿no? Porque es una cuestión un poco estadística. O sea, ¿qué referencia podría haber para saber, por ejemplo, decir que esto es mejor que otra cosa? O cómo se podría comparar, ¿no? O algún otro método, ¿no? Que sea más sencillo,
para comparar la predicción. Andrés, tú dices la predicción puntual, ¿verdad? Sí, la predicción Creo. puntual. Pues sí, es una muy buena pregunta. Yo, de hecho, pues no he tenido tiempo de probar con otros métodos para ver si verdaderamente este método es un buen método y también por lo mismo, pues sí, hasta ahorita no he encontrado, también no le he dedicado mucho tiempo a encontrar una medida que verdaderamente me pueda dar una confianza de que este método es mejor, ¿no? Y Pues, Samuel, ahí tú calculas el error de tu predicción con el precio observado. Entonces, yo creo que eso te da la medición. ¿A ti te gustaría pues que esas distribuciones de los errores fueran lo más embarradas al cero posible? sí, claro, en eso sí, pero no sé si esa misma, bueno, supongo que sí es una medida que puede compararse con otro tipo de métodos más puntuales, Sí, o aunque sea, tú yo, puedes, de esas distribuciones, tú calculas la desviación estándar y entre más chiquita sea esa desviación estándar, mejor es tu predicción puntual. claro, sí. Sí, pues eso, bueno, de eso sí es uno de los métodos y pues evidentemente pues lo he usado para comparar los métodos, o bueno, las mejoras que le he hecho, ¿no? Pero, pero no sé si este error sea, no he visto qué tan dependiente es este error en sí de la serie. Mm, digamos, no sé si, bueno, aquí se puede comparar. No, pues parece ser algo independiente de la serie. Pues parece que sí podría ser un buen prospecto a que sea un parámetro que nos diga si está mejor que otro método, pero pues de nuevo, pues no he probado con ningún otro método, ni con autorregresivos, ni con nada de machine learning, ¿no? Eh, Como que no le había estado poniendo mucha atención a la estimación puntual, ¿no? Estaba muy enfocado en los intervalos. Sí, no, lo decía, era porque pues hay un método que es el más sencillo de todos, ¿no? Es Ujú, decir, es la predicción la predicción martingala, ¿no? Que pues lo que espero ujú, de mañana es lo que pasó hoy, ¿no? Y pues ujú. no es una predicción tan arbitraria, ¿no? Uno pues realmente se hace la diferencia, uno se da cuenta que pues la serie puede subir y bajar casi con la misma probabilidad, ¿no? Hay muchos valores que tanto arriba del cero como abajo del cero, ¿no? En las diferencias. Entonces, o sea, una predicción de mañana pasa lo que pasó hoy no es descabellada y a veces funciona bastante bien. Entonces, yo creo que esa podría ser una primera y es muy fácil de programar, ¿no? Solamente se corre la serie, un tick o los ticks Mm. necesarios y ya sale directamente. Y también va a dar pues, un histograma y ahí sí podrías comparar eh, el error, ¿no? De ambas, las distribuciones de ambas, que Ah, ok. de pronto, no sé, la desviación estándar respecto al cero sea lo más pequeña posible. Pero esa inicial, a veces uno se sorprende que esa predicción sea buena, pero muchas veces sucede que es bastante buena. Entonces, bueno, bastante Ah, buena, independiente de lo que uno se le ocurra, ¿no? Entonces, sí, yo creo ujú. que sería un buen inicio, ¿no? Como que, bueno, si superamos ese umbral, pues ya podemos empezar como que a subir el umbral de preferencia en predicciones, ¿no? Ese podría ser el segundo, y así sucesivamente como que uno podría seguir avanzando. Sí, y es muy sencillo de programar realmente. Oh, bueno, pues muchas gracias. Precisamente necesitaba ese tipo de información porque sí, sí planeo compararlo con otros métodos. Gracias. Sí, Samuel, de nada. Bueno, ¿alguien más quisiera intervenir? Bueno, a mí me gustaría remarcar dos cosas que se han dicho. Uno fue un comentario de Alfonso, en el sentido de que, bueno, habría que ver cuánto de lo que tú estás aportando ya está hecho, porque realmente, pues más o menos la forma como trabajamos, yo te di una ligera indicación de que determinaras la distribución condicional y pues prácticamente fue todo lo que te dije.
y a partir de ahí, pues tú ya empezaste a desarrollar todos tus métodos, lo cual fue muy, muy, muy positivo porque demuestra mucha madurez, demuestra mucha intuición, pero también pues habría que ver que no estemos reproduciendo resultados que ya se hayan... O sea, el método es bastante bonito y funciona. Entonces, no podríamos esperar que a nadie se le haya ocurrido. Creo que una parte importante sería ver qué tanto de este método pues ya está reportado en la literatura y consultar artículos, ver un poco exactamente dónde estamos parados y qué es lo que vale realmente, qué es lo relevante, cuáles son las aportaciones que en un momento podríamos llegar a publicar y todo esto, ¿no? Más que nada, pues para centrarlo en el contexto pues del avance general académico sobre el tema, ¿no? Y eso es una cosa que vas a tener que hacer, pues, investigando en la literatura, ¿no? Y en segundo lugar, el segundo comentario, bueno, un poco respondiendo la pregunta de Andrés, en realidad las cosas se dieron al revés, o sea, yo lo que quería hacer con el trabajo de Joshua era tener un método alternativo para probar los resultados de Andrés. O sea, en realidad lo que está haciendo Andrés es, pues todo es el mismo problema, está resolviendo de alguna manera el mismo problema, solo que él lo está haciendo pues utilizando tecnología un poco más de frontera, o sea, él está trabajando con redes neuronales y todo ese tipo de cosas. Y lo que, bueno, sí, a mí me pareció fantástico que se usara este método de martingala, que te sugerí hace un momento, Andrés, está muy bien, pero pues lo que yo pensaba, bueno, ¿y qué tal que estos métodos no son tan buenos? O sea, ¿qué tal que existe un método basado exclusivamente en aplicaciones de la estadística que supera realmente a lo que se puede hacer con las redes neuronales? O sea, y esa es justamente la idea, o sea, que así como se ha hecho una comparación de la eficiencia de los métodos que se están haciendo con redes neuronales, comparado contra este método de martingala, pues también podamos tener una comparación contra métodos basados en estadística. Lo que esperamos, pues es obviamente que las redes neuronales le ganen a la estadística. Eso es lo que, bueno, por lo que hemos visto, por ejemplo, una de las cosas que es evidente en el trabajo que nos has presentado, es que las predicciones a largo plazo pues no son tan buenas, o sea, como que ya los intervalos se van ampliando. Sin embargo, al menos con respecto al baseline, al método de martingala, en el caso de las redes neuronales resulta que las predicciones a 30 días resultan mucho mejores que las predicciones a 5 días. Eso es algo que en principio parece antinatural, pero realmente lo estamos observando de una Perdón, manera Feliu, consistente. ¿podrías repetir eso último que Sí, dijiste? sí, o sea, realmente a periodos de 30 días, de predicciones de 30 días, resulta que los resultados que está encontrando Joshua son malos en el sentido de que los intervalos pues, se necesitan realmente muy grandes para poder garantizar que un cierto nivel de percentiles se encuentran ahí. En el caso del método que se está haciendo con redes neuronales, ahí es un poco diferente. En las predicciones a 30 días resulta que son mucho más precisas con respecto al método de martingala y nosotros no sabemos realmente por qué, pero ocurre. Entonces, eso claro, no con todas las redes neuronales, sino con las redes convolucionales, es donde se está viendo este fenómeno. Entonces, pues ahí realmente más bien creo que van a tener que hacer una colaboración muy estrecha, Andrés y tú, donde, pues, por un lado, los métodos de Joshua, pues, prueban a los de Andrés y viceversa. Y creo que las pruebas que tienes que... bueno, además de que pues, igual se te pueden ocurrir algunas otras, pero lo fundamental es que esta parte se haga justamente contra redes neuronales y diferentes tipos de redes neuronales. Cada red neuronal pues, va a tener, yo creo que los métodos que estás encontrando, vamos a encontrar cierta similitud contra las redes lineales. Bueno, y también es lo que yo esperaría, pero no lo sabemos, ¿no? Pero bueno, eso es más o menos
Esos son el par de comentarios que quería hacer. Sí, pues sí, yo creo que sí. Bueno, todo lo que dices es muy cierto. Vale, bueno, entonces, pues muchas gracias, Joshua, una exposición bastante bien llevada, te felicito. Y bueno, pues miren, para la próxima sesión no tenemos aún claro quién va a ser el expositor. Estamos invitando a varias personas a ver quién se anima. A mí me gustaría que presente un ex estudiante de Héctor Jasso, que trabajó un problema muy parecido a la forma, a lo que nos presentó Javier Solís, sobre esto de convertirse en formador de mercado, que sería un tema realmente muy, muy interesante, porque esta persona se llama Julio Burgos. Él lo trabaja desde una perspectiva mucho más general. Ojalá lo podamos convencer, vamos a hacer un esfuerzo. Y si no, pues también estamos viendo si algún estudiante de Sergei Grutsky quiere hablarnos un poco sobre aplicaciones de teoría de operadores, en particular uno de ellos, se llama Oscar, pero no recuerdo su apellido. Él estuvo trabajando en hacer correcciones a la ecuación de Black-Scholes, basado, basado en algunas cuestiones de teoría de operadores que la verdad no recuerdo ya muy bien, pero habían encontrado resultados bastante interesantes que ya cuando uno los veía en la práctica daban mucho mejores evaluaciones de las opciones, porque ahí ya no se considera precisamente que los procesos son log normales, sino se hacen suposiciones un poco más apegadas a la realidad. Entonces, bueno, pues vamos a buscar por ahí, a ver, ya les informaremos cuál será la temática. Y también comentaba al principio, no todos estaban, que vemos que actualmente como que la temática de la SINDAM se ha vuelto pues como muy estrecha, ¿no? Porque realmente cuando empezamos pues todo giraba alrededor de ahí y todavía sigue siendo un personaje muy importante, pero yo creo que vamos a cambiar un poco la orientación del seminario. Entonces yo quisiera pedirle a cada uno de ustedes que en función de sus propios intereses, de lo que cada quien le gustaría que fuese el seminario, pues nos hablara un poquito de los temas que les gustaría que se discutieran. O sea, creo que pues todo pues sería, digamos, enmarcado dentro del contexto del trading en general y del algorithmic trading en particular, pero pues sí me gustaría escuchar un poco sus inquietudes, pues precisamente para que ustedes incluso se sientan en libertad de invitar colegas suyos, personas que puedan tener temas dentro de lo que al final lleguemos, o sea, tenemos que tomar una cierta dirección en función de lo que todos en este seminario quieran, pero que realmente se sientan con la libertad de en un momento dado invitar colegas con un cierto perfil, porque creo que el seminario ha ido creciendo de una manera bastante interesante y creo que ya no es exclusivamente la SINDAM lo que realmente nos interesa. La SINDAM ya se volvió una herramienta, está bien, pero ahora tenemos que explorar un poco más allá. Entonces yo les pediría que en la semana nos vayan haciendo sugerencias sobre cuál es cuál es el destino que les gustaría que tomara el seminario. Entonces ahí se los encargo, por favor. Sí, sí, gracias, Felipe. Bueno, Ok. pues suerte entonces, si no tienen más comentarios, a Joshua por su excelente presentación y seguimos en contacto. Cuídense mucho. Cuídense. Hasta luego. Gracias, Joshua. Hasta luego, muchas Gracias a todos. gracias. Saludos. Hasta Hasta luego. luego. Hasta luego. Cuídense. Bye, Andrés, bye. si te puedes quedar un momentito. Sí, claro, Felipe. Ok. Sí.